Marcus Rodríguez miró la tableta de asignación como si acabara de insultar a su madre, lo cual, considerando el sentido del humor del Consejo de Investigación Galáctica, bien podría haber sido. A ver si lo entiendo, dijo a la proyección holográfica del director Voss, cuya eterna sonrisa hacía que Mac quisiera lanzarle algo pesado. Quiere que estudie a los Vortak, los mismos Vortak que convirtieron a los últimos 3 equipos de investigación en lo que solo puedo describir como arte abstracto. Mac, eso es una ligera exageración, respondió Voss, sin que su sonrisa se desvaneciera. Solo 2 equipos fueron eliminados por completo. El tercer miembro del equipo sobrevivió. Sí, como un torso con problemas de abandono. Dr. Rodríguez, su experiencia en xenobiología lo hace excepcionalmente cualificado para esta asignación. Los Vortak son depredadores ápice. Sí, pero también son muy inteligentes. Necesitamos a alguien que pueda establecer un contacto significativo. Mac se frotó las sienes. A sus 42 años, lo había estudiado todo, desde criaturas gaseosas hasta cristales conscientes que cantaban ópera fatal. Pero los Vortak eran únicos. Máquinas de matar de 2,5 metros de altura y 4 brazos, con una estructura social que hacía que la antigua Esparta pareciera una guardería. Y jamás, ni una sola vez en la historia registrada, habían permitido que forasteros se acercaran a sus cachorros. Señor, con el debido respeto, que es muy poco a estas alturas, ¿por qué necesitamos estudiarlos? Parecen perfectamente felices de que los dejen solos para practicar su afición al desmembramiento creativo. ¿Por qué? Voss se inclinó hacia adelante con aire conspirativo. La inteligencia sugiere que poseen biotecnología avanzada. Aplicaciones médicas que podrían revolucionar la curación en toda la galaxia. Pero guardan sus secretos con la misma fiereza que a sus crías. Mac suspiró. Claro que era cuestión de dinero. Siempre lo era. Bien. Pero quiero una prima por riesgo. Y un buen seguro. Y quizás un terapeuta de guardia. Listo. Tu transporte sale en 6 horas. Ah, ¿y Mac? Intenta no morir inmediatamente. Queda mal en los informes trimestrales. El holograma se apagó, dejando a Mac solo con su inminente destino y un café que se había enfriado durante su suicidio profesional. 4 horas después, estaba atado a una estrecha nave de transporte con su equipo y su nueva compañera, una unidad de asistente de IA llamada PIP 7739. Aunque insistía en llamarse PIP. ¿Dr. Rodríguez? La alegre voz de Pip sonó desde la pequeña esfera que flotaba junto a su asiento. He cargado todos los datos disponibles sobre la cultura, la biología y las interacciones grabadas de los Vortak. ¿Quiere que le informe sobre las estadísticas de supervivencia? ¿Quiero saberlo? Bueno, la buena noticia es que el 17% de los investigadores sobreviven al contacto inicial. ¿Y la mala noticia? Esa también es la mala noticia. El 17% es sorprendentemente alto para los primeros encuentros con especies depredadoras de la cima. Normalmente se acerca al 3%. Mac observaba por la ventana la luna selvática que se acercaba. Pip, creo que este es el comienzo de una amistad muy breve. Optimismo, Dr. Rodríguez. Quizás superemos las probabilidades. Sí, murmuró Mac, observando el dosel verde que se extendía bajo ellos como una alfombra verde de la muerte. O quizás nos convirtamos en una nota a pie de página realmente interesante en el trabajo de investigación de alguien más. 3 días después, Mac estaba considerando seriamente la opción de la nota a pie de página. La estación de investigación era una cúpula prefabricada ubicada en un claro como un grano metálico en la cara de una selva por lo demás prístina. Los ocupantes anteriores habían dejado atrás algunas adiciones interesantes al mobiliario estándar, en concreto marcas de arañazos que atravesaron limpiamente el revestimiento de acero reforzado y lo que parecían ser marcas de mordiscos en el marco de la puerta. Pip, por favor, dime que esas no son marcas de dientes. Me temo que sí lo son, Dr. Rodríguez. Los análisis sugieren que pertenecen a un macho Vortak completamente maduro.
La profundidad indica una presión mandibular de aproximadamente 4.000 libras por pulgada cuadrada. Maravilloso. Para que puedan morderme la cabeza como una uva. Mac había pasado la mañana preparando su equipo e intentando no pensar en lo rápido que las cosas podían salir mal. El plan, tal como era, consistía en esperar a que pasara una patrulla Vortak e intentar un contacto pacífico. En retrospectiva, Mac se dio cuenta de que la palabra pacífico quizá fuera demasiado optimista. La primera señal de peligro fue cuando la selva quedó en completo silencio, no quieta, no silenciosa, sino silenciosa, de esa forma especial que indicaba que algo con dientes enormes se acercaba. La segunda señal fue cuando los árboles empezaron a moverse sin viento. Entonces Ket entró en el claro. Si alguien le hubiera pedido a Mac que diseñara la máquina de matar perfecta, probablemente habría ideado algo como Ket. 2 metros y medio de músculos tensos, antebrazos rematados en garras capaces de abrir latas sin esfuerzo, y un rostro que sugería que la evolución se había centrado exclusivamente en intimidar a más no poder durante el desarrollo. Su piel era de un verde oscuro moteado que habría sido un camuflaje perfecto si no hubiera estado bajo la luz solar directa. Irradiaba amenaza como un calefactor irradia calor. «Saludos», dijo Mac, dando un paso al frente con las manos en alto en lo que esperaba fuera una señal universal de intención pacífica. «Soy el Dr. Marcus Rodríguez, representante del Consejo de Investigación Galáctica. Vengo buscando el diálogo entre nuestras especies». La respuesta de Ket fue una serie de gruñidos, chasquidos y lo que sonaba como si alguien estuviera haciendo gárgaras con grava. El traductor universal de Mac cobró vida. Dijo: «Espera, eso no puede ser cierto», susurró Pip. «Según mi matriz de traducción, acaba de llamarte una cosa rosada y húmeda que huele a miedo y malas decisiones». «Probablemente sea cierto», murmuró Mac. «¿Qué más?» Más gruñidos, soltó el traductor siniestramente. «Te preguntas si estás aquí para robar cachorros para tus experimentos de cría de carne blanda, y si prefieres morir rápido o despacio». Mac sintió que su entrenamiento diplomático entraba en acción, es decir, entró en pánico y dijo lo primero que se le ocurrió. «Te aseguro que no me interesan tus cachorros. De hecho, soy más de plantas, me interesa mucho tu flora local, en particular tus, técnicas de caza, o sea, tus técnicas agrícolas». El traductor logró convertir esto en algo que hizo que los ojos de Ket se entrecerraran peligrosamente. Siguieron más gruñidos. «Doctor Rodríguez», dijo Pip en voz baja. «Creo que acaba de decirle que cree que los cazadores Vortak son débiles y que podría enseñarles mejores formas de acechar a sus presas». Pregunté: «¿Y ahora qué?». Fue entonces cuando llegó Seri. Si Ket era intimidante, Sara era absolutamente aterradora. Ligeramente más pequeña, pero de alguna manera más peligrosa, se movía entre los árboles como si fuera muerte líquida con excelentes reflejos. Las cicatrices en sus brazos y torso contaban historias cuyo final Mac no quería oír. Se dejó caer de una rama a 6 metros de altura y aterrizó sin hacer ruido, lo que Mac estaba bastante seguro de que violaba varias leyes de la física. Su llegada provocó un rápido intercambio entre los dos Vortak que no necesitaba traducción para entenderse. Era el tipo de conversación que tienen las parejas casadas cuando uno de ellos ha traído a casa algo potencialmente peligroso y definitivamente estúpido. «Doctor Rodríguez», susurró Pip con urgencia. «Detecto feromonas de estrés elevadas en ambos sujetos. Creo que hemos entrado en lo que los humanos llaman una situación de «oh, mierda». Sara avanzó con paso decidido hasta estar lo suficientemente cerca como para que Mac pudiera verse reflejado en sus pupilas. Dijo algo que hizo que el traductor emitiera una pequeña bocanada de humo y muriera por completo. «Pip, por favor, dime que lo has pillado». Dijo, y estoy parafraseando, que pareces algo que se habría quitado de las garras después de una cacería exitosa. Mac dio un paso atrás y tropezó de inmediato con su propio maletín de equipo. Aterrizó de espaldas,
mirando fijamente a dos depredadores ápice que ahora lo observaban como si fuera cena y entretenimiento en un solo paquete. ¿Sabes qué?, le dijo al cielo. Quizás lo de la nota al pie pinta bastante bien ahora mismo. Mac estaba considerando si su muerte sería lo suficientemente rápida como para evitar la vergüenza cuando lo oyó. Un suave gemido proveniente de algún lugar detrás de los dos imponentes depredadores. Era débil, lastimoso y absolutamente desgarrador. Beth y Sarah se giraron de inmediato hacia el sonido. Sus posturas agresivas cambiaron a algo que Mac reconoció a pesar de la barrera de la especie, la preocupación parental. Intercambiaron una rápida serie de chasquidos y gruñidos antes de que Sarah regresara a la selva con fluida gracia. «Pip», susurró Mac, todavía tumbado de espaldas. «Por favor, dígame que grabó ese sonido». «Lo hice, Dr. Rodríguez». El análisis sugiere que provenía de un Vortak joven en apuros, posiblemente enfermo. Mac se incorporó lentamente, notando que la atención de Ket ahora se dividía entre amenazarlo y mirar ansiosamente en dirección a donde se había ido Sarah. El lenguaje corporal del enorme depredador gritaba, «Padre protector», lo que le dio a Mac una idea brillante o espectacularmente estúpida. «Tu cachorro está enfermo», dijo Mac, señalando hacia la selva y luego fingiendo estar enfermo agarrándose el estómago y haciendo lo que esperaba fueran signos universales de angustia. Los 4 ojos de Ket se clavaron en él con intensidad láser. «Más gruñidos». «Está preguntando cómo lo sabes», tradujo Pip, aparentemente tras haber reiniciado con éxito. «Además, está cuestionando tu ascendencia y sugiriendo que tu madre tuvo relaciones íntimas con una babosa espacial particularmente poco atractiva». «Dile que soy un sanador», dijo Mac, poniéndose lentamente de pie y sacando su escáner médico. «Estudio a los seres vivos para ayudarlos cuando están heridos». La traducción aparentemente funcionó porque la postura de Ket cambió ligeramente de matar inmediatamente a matar si es necesario. «Progreso». Sarah regresó, cargando algo que hizo que el corazón de Mac se encogiera a pesar de que todos sus instintos de supervivencia le gritaban que corriera. Era un cachorro de Vortak, apenas del tamaño de un gato doméstico, con ojos enormes y un pelaje que debería haber sido negro brillante, pero en cambio era opaco y desigual. El pequeño animal jadeaba con cada respiración, e incluso Mac pudo ver que estaba gravemente enfermo. «Oh», dijo Mac en voz baja, su curiosidad científica anulando su instinto de supervivencia. «Oh, pobrecito». Dio un paso adelante, con las manos extendidas, y se encontró mirando fijamente el extremo de 8 garras muy afiladas mientras ambos padres se movían para bloquear su camino. «Quiero ayudar», dijo Mac, su voz con una sinceridad que no necesitaba traducción. «Soy médico, he tratado docenas de especies. Por favor, déjame verlo». Lo que siguió fueron los 30 segundos más largos de la vida de Mac, ya que los dos Vortak tuvieron lo que pareció ser una acalorada discusión sobre si dejar que el extraño alienígena rosa se acercara a su hijo enfermo o simplemente comérselo y acabar con el asunto. Mac prácticamente podía ver cómo la balanza mental se balanceaba de un lado a otro. Finalmente, Ket se hizo a un lado con evidente reticencia. Sarah, sin embargo, se colocó donde pudiera apartar la cabeza de Mac de sus hombros si hacía un movimiento en falso. «Está bien, pequeño», dijo Mac, acercándose al cachorro con el mismo tono amable que usaría con cualquier paciente asustado. «Veamos qué te pasa». El cachorro, al que Mac inmediatamente apodó Runt por su pequeño tamaño, lo miró con ojos demasiado inquisitivos para ser tan pequeño. Mac activó su escáner médico y comenzó a examinarlo cuidadosamente mientras ambos padres observaban cada movimiento. «Pip, ¿qué estoy viendo?» Las exploraciones preliminares sugieren una infección respiratoria, posiblemente viral. También hay signos de desnutrición y lo que parece ser un sistema inmunitario debilitado. Mac frunció el ceño. «Eso no tiene sentido. Los depredadores ápices suelen tener sistemas inmunitarios robustos». Miró a los ansiosos padres. «¿Cuántos cachorros están enfermos?» La respuesta llegó en forma de más gemidos angustiados desde lo más profundo de la selva.
Muchos más gemidos. Oh, no, dijo Mac, al comprender la magnitud de la situación. No se trata de un solo cachorro enfermo, es una epidemia. Kate y Sarah intercambiaron una mirada que trascendió las barreras de las especies. Era la mirada de padres que ven sufrir a sus hijos y se sienten impotentes para detenerlo. Mac tomó una decisión a la que su compañía de seguros probablemente se opondría. «Puedo ayudar», dijo, mirando directamente a Kate. «Kate, pero tendré que examinar a todos los cachorros y necesito acceder a tu territorio. Esto es más grande que un bebé enfermo». Por primera vez desde su llegada a la luna selvática, Mac vio algo más que hostilidad en los ojos de un Vortak. Vio esperanza, y posiblemente su propia sentencia de muerte, pero en ese momento, eso parecía una preocupación secundaria. 3 horas después, Mac se encontró en medio de lo que solo podría describirse como la guardería más peligrosa de la galaxia. El territorio Vortak era un complejo de plataformas arbóreas interconectadas y guaridas a nivel del suelo que exhibían tanto una ingeniería increíble como un completo desprecio por las normas de seguridad. A dondequiera que mirara, había desniveles que matarían a un humano al instante y estructuras que parecían desafiar la gravedad a pura fuerza de voluntad. Y cachorros. Muchos cachorros, 17 para ser exactos, y 16 mostraban síntomas de la misma infección respiratoria que estaba matando lentamente al pequeño enano. «Pip, por favor, dígame que está recibiendo todo esto», murmuró Mac mientras examinaba a su cuarto paciente del día, un cachorro un poco más grande, que tuvo la energía de intentar morder su escáner. «Grabándolo todo, Dr. Rodríguez. También estoy monitoreando a los aproximadamente 30 Vortak adultos que ahora mismo se preguntan si realmente los está ayudando o solo jugando con su comida antes de comérsela». Mac levantó la vista de su trabajo para ver un semicírculo de enormes depredadores observando cada uno de sus movimientos. Algunos parecían curiosos, otros escépticos, y al menos 3 parecían estar midiendo mentalmente su peso para un ataúd. «Fantástico. Nada como un poco de presión por el rendimiento». La revelación llegó cuando Mac se dio cuenta de que los cachorros no solo estaban enfermos, sino que se morían de hambre. La infección les impedía digerir adecuadamente la carne cruda que constituía la base de su dieta. Era un círculo vicioso. Demasiado enfermos para comer. Demasiado hambrientos para combatir la enfermedad. «Necesito azúcar», anunció Mac a los adultos reunidos. «Carbohidratos simples que sus sistemas pueden procesar fácilmente». La traducción de esta petición provocó una considerable discusión entre los Vortak, la mayoría de la cual parecía girar en torno a la frase «El rosado ha perdido la cabeza». «Dr. Rodríguez», dijo Pip en voz baja. «No creo que entiendan el concepto de azúcares procesados. Su dieta consiste únicamente en carne fresca». Mac rebuscó entre sus provisiones de emergencia hasta encontrar lo que buscaba: un paquete de pastillas de glucosa y un puñado de barritas energéticas que había traído para su propia supervivencia. No era mucho, pero podría ser suficiente para estabilizar a los cachorros mientras sus sistemas inmunitarios combatían la infección. «De acuerdo, enano», dijo, disolviendo una pastilla de glucosa en agua y ofreciéndosela al cachorro más pequeño. «Esto te va a ayudar o tus padres me van a convertir en arte abstracto. Sin presiones». Enano lamió la mezcla con vacilación, luego con más entusiasmo al reconocer su cuerpo la fuente de energía fácilmente digerible. En cuestión de minutos, su respiración mejoró notablemente. El efecto en los adultos que observaban fue inmediato. La hostilidad en sus posturas se transformó en algo que podría haber sido un optimismo cauteloso. Kate se acercó un paso más. Su enorme figura ya no irradiaba tanta violencia potencial. Fue entonces cuando los Scorin atacaron. La primera señal que Mac tuvo de que algo andaba mal fue cuando todos los Vortak adultos a la vista guardaron un silencio sepulcral y comenzaron a moverse con la precisión coordinada que denotaba incontables años de evolución como cazadores en manada. Su segunda señal fue el sonido de armas de energía cargándose en algún lugar del dosel de la selva. «Pip, por favor»,
Dime que esos son sonidos amigables del vecindario. Me temo que no, doctor Rodríguez. Mis sensores detectan múltiples señales de calor acercándose a gran velocidad. La identificación de la especie sugiere que son asaltantes Scarin. Mac había oído hablar de los Scarin, humanoides reptilianos con un próspero mercado negro de especies exóticas. Si estaban allí, era por una sola razón: robar cachorros de Vortak para venderlos a coleccionistas que creían que poseer superdepredadores los hacía parecer rudos. La primera ráfaga de energía destruyó una sección de la plataforma arbórea a unos 3 metros de donde Mac estaba con los cachorros. La segunda ráfaga fue respondida por un rugido de Ket que hizo vibrar los huesos de Mac, y probablemente registrado en un equipo sísmico. A 3 sistemas de distancia. Bueno, dijo Mac mientras el caos se desataba a su alrededor. Esto definitivamente no está contemplado en mi descripción de trabajo. La batalla que siguió fue como nada que Mac hubiera experimentado jamás. Los Vortak se movían como la muerte líquida, fluyendo por su entorno arbóreo con una gracia imposible mientras sus atacantes intentaban inmovilizarlos con una potencia de fuego superior. Las ráfagas de energía silbaban en el aire mientras los guerreros Vortak saltaban distancias imposibles y golpeaban con garras capaces de destrozar armaduras reforzadas. Mac se encontró agachado sobre los cachorros, intentando protegerlos de los escombros que caían mientras curaba a los más enfermos. Fue en ese momento de absoluta locura que se dio cuenta de que 3 asaltantes Scarin habían atravesado la línea defensiva de los Vortak y se dirigían directamente a la zona de cría. «Anda ya», dijo Mac, buscando desesperadamente algo que pudiera pasar por arma. «Esto no es justo». Lo que encontró fue una rama rota de un árbol de 1 metro y su propio escáner médico, sorprendentemente sólido. Y para su sorpresa, 18 meses de entrenamiento en combate en baja gravedad y toda una vida lidiando con fauna alienígena hostil le habían proporcionado habilidades que desconocía. El primer asaltante Scarin cometió el error de asumir que el humano se encogería de miedo mientras le disparaban. En cambio, Mac blandió su garrote improvisado con todas sus fuerzas y le dio al alienígena con aspecto de lagarto en el hocico con un crujido satisfactorio. «Eso es por interrumpir mi trabajo médico, cabrón escamoso». El segundo asaltante se incrustó el escáner de Mac en la frente con la fuerza suficiente para romper la carcasa. El tercero logró agarrar a Runta antes de que Mac lo derribara desde una plataforma de 4.5 metros y lo estrellara contra un tronco de árbol implacable. El impacto lo dejó sin aliento y probablemente le fracturó una costilla, pero cuando alzó la vista y vio a Runta arrastrándose hacia él con evidente alivio, decidió que había valido la pena. La batalla terminó abruptamente cuando Cera apareció sobre los asaltantes Scarin restantes como una especie de espíritu arbóreo vengativo y demostró con exactitud por qué la evolución le había dado a Vortak 4 brazos con garras retráctiles. Mac apartó la mirada con tacto durante la demostración, pero los sonidos sin duda aparecerían en sus pesadillas. Cuando se asentó el polvo, Mac se encontró sentado contra el tronco de un árbol, maltrecho y sangrando por docenas de pequeños cortes, con 17 cachorros Vortak apiñados a su alrededor como si fuera su protector personal. Los Vortak adultos lo miraban fijamente, con expresiones que no podía interpretar. «Pip», dijo débilmente, «por favor, dime que eso fue lo difícil». «Me temo que no, doctor Rodríguez. Según mis bases de datos culturales, acaba de hacer algo sin precedentes. Luchó para proteger a los cachorros Vortak de los forasteros. Los adultos están intentando averiguar en qué lo convierte eso». Ket se acercó lentamente. Su enorme figura, de alguna manera, resultaba menos intimidante que esa mañana. Dijo algo en el gruñón idioma Vortak que no necesitaba traducción. «Le está dando las gracias», dijo Pip en voz baja. «Y le pregunta si estaría dispuesto a quedarse y ayudar a los cachorros a recuperarse por completo». Mac miró a Runt, que se había quedado dormido acurrucado contra su pierna, respirando con facilidad por primera vez desde que Mac lo conoció. «Dígale», dijo Mac, «que sería un honor para mí». 2 semanas después del ataque de los Scaran,
Mac creía estar empezando a comprender la cultura Vortak. Se equivocaba, pero su confianza estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que harían que luchar contra asaltantes armados pareciera una tarde relajante. Todo empezó cuando Ket se acercó a él durante la rutina matutina de alimentación. Los cachorros se recuperaban bien. Runt había engordado y ahora tenía la energía suficiente para intentar trepar a Mac como un gatito con garras, especialmente decidido. Mac estaba disolviendo pastillas de glucosa y mezclándolas con puré de carne cuando Ket se aclaró la garganta con un sonido como un trueno lejano. «Quiere hablar contigo en privado», tradujo Pip, mientras Ket señalaba una plataforma más arriba en el dosel. «Esto parece ser formal». Mac le entregó a Runt a uno de los otros cachorros y siguió a Ket por una serie de plataformas de cuerda y madera que crujían ominosamente bajo su peso combinado. Cuanto más subían, más sospechaba Mac que no iba a ser una charla informal sobre nutrición de cachorros. En la plataforma superior, Sara esperaba junto con otros 3 Vortak adultos a los que Mac no había sido presentado formalmente. Sus expresiones iban desde la curiosidad hasta el profundo escepticismo, y todos lucían las cicatrices rituales que identificaban a los miembros mayores de la manada. «Doctor Rodríguez», susurró Pete, «creo que está a punto de presenciar una reunión formal de la manada». Esto no tenía precedentes para un forastero. Ed empezó a hablar con la cadencia ritual que, según Mac, indicaba anuncios importantes. Los demás adultos escuchaban atentamente, interviniendo ocasionalmente con preguntas o comentarios que parecían más gruñidos controlados que conversación. «Está explicando tus acciones durante el ataque», tradujo Pip. «Les está contando cómo protegiste a los cachorros a pesar de no tener la obligación de hacerlo, y cómo has seguido cuidándolos como si fueran tus propios hijos». Una de las Vortak mayores, una hembra con pelaje plateado y cicatrices, que sugirió haber sobrevivido a encuentros que harían que la mayoría de los seres reconsideraran sus decisiones vitales, dio un paso al frente y comenzó lo que parecía un interrogatorio. «Está preguntando por la estructura de tu familia», dijo Pip. «Quiere saber si los humanos forman lazos permanentes en manada y si tienes cachorros propios». Mac se encontró explicando la dinámica familiar humana a un grupo de superdepredadores que consideraban la crianza una responsabilidad comunitaria y medían la devoción parental por la disposición a morir violentamente por sus hijos. Fue tan incómodo como sonaba. «Así que no tienes pareja ni cachorros», concluyó la hembra de vetas plateadas gracias a la traducción de Pip, «pero arriesgaste tu vida durante horas. Esto sugiere un gran honor o una gran estupidez». «Podrían ser ambas cosas», respondió Mac con sinceridad. «Todavía lo estoy averiguando». Esto aparentemente los divirtió, porque varios adultos emitieron lo que Mac había aprendido que eran risas Vortak, como piedras al rodar en una hormigonera. Entonces Ket soltó la bomba. Se dirigió directamente a Mac en un tono ceremonial que no necesitaba traducción para transmitir su importancia. Los demás adultos observaron atentamente la reacción de Mac, como si su respuesta determinara algo significativo. «Doctor Rodríguez», dijo Pitts en voz baja, «te ofrece algo que nunca se le ha ofrecido a un forastero en la historia registrada de Vortak». Jimmy se metió de nuevo en su camioneta y salió con una serie de recipientes ordenados desde el amarillo claro hasta el negro ominoso. «Empezamos con mi salsa búfalo básica», anunció a la creciente multitud. «Luego seguimos con el chile fantasma, el Carolina Reaper, y finalmente, levantó un recipiente que parecía absorber la luz a su alrededor. «Mi reserva especial. Lo llamo lo último que probarás en tu vida. Es una mezcla de Carolina Reaper, Trinidad Scorpions, pimienta X y algunos otros ingredientes que estoy bastante seguro de que violan varios tratados internacionales». El escáner de toxicología del Dr. Skritlax inmediatamente empezó a emitir ruidos que sonaban como un R2D2 moribundo. «Señor», susurró con urgencia, «ese compuesto final registra 3,2 millones de unidades Scoville. Eso se acerca a la concentración de capsaicina de grado armamentístico». A la multitud le encantaba. Alguien había empezado a hacer apuestas. La señora Rodríguez se ofrecía a llamar una ambulancia preventivamente.
Los obreros coreaban algo que sonaba a guerra de salsas, guerra de salsas, guerra de salsas. Las reglas son sencillas, continuó Jimmy, claramente en su salsa. Cada uno toma una cucharada, espera 30 segundos y pasa al siguiente nivel. El último en pie gana. Sin leche, sin pan, sin nada hasta que alguien se rinda. El Dr. Pitskick miró a su equipo. Eso era todo. Así descubrirían los secretos de la resistencia humana a las especias. Mediante la experimentación directa. Mediante la ciencia. Mediante lo que probablemente sería la experiencia más dolorosa de su carrera académica. Aceptamos su reto, anunció. Y la multitud estalló en vítores que habrían sido halagadores si no hubieran sonado sospechosamente como los que da la gente cuando está a punto de ver a alguien hacer algo espectacularmente estúpido. La primera ronda fue salsa búfalo. El Dr. Pitskick la abordó con precisión científica, midiendo exactamente 1 mililitro en su cuchara de muestra. Jimmy, mientras tanto, tomó lo que generosamente podría describirse como el equivalente a un cucharón de sopa y lo consumió como si fuera pudín de vainilla. No está mal, dijo Jimmy con tono informal. Tenía un agradable sabor ácido. El Dr. Pitskick sintió como si le hubieran prendido fuego en la lengua, y luego decidió añadir más fuego por si acaso. Pero se mantuvo firme. Esto era por la ciencia. La segunda ronda fue salsa de chile fantasma. El Dr. Glubnoid se rindió de inmediato, alegando que sus receptores gustativos, potenciados por su especie, hacían fisiológicamente desaconsejable seguir participando. La doctora Blitzwick duró aproximadamente 4 segundos antes de empezar a emitir sonidos que su traductor universal no pudo procesar. La tercera ronda fue territorio de Carolina Ripe. La doctora Skritlax, a pesar de ser una toxicóloga que debería haberlo sabido, tomó una cucharada e inmediatamente comenzó lo que solo podría describirse como una danza interpretativa, expresando el concepto de arrepentimiento. La señora Rodríguez la acompañó a un banco cercano, quien parecía tener helado de emergencia en su floristería precisamente para estas situaciones. Eso dejó al Dr. Pitskick enfrentándose a Jimmy Martínez y al jefe final, lo último que probarás en tu vida. ¿Seguro, doctor?, preguntó Jimmy, con genuina preocupación en su voz. Esto no es broma. He visto llorar a hombres adultos. He visto a una pandilla de moteros admitir sus sentimientos. Una vez, un cliente le propuso matrimonio a su novia solo para tener a alguien con quien compartir las facturas médicas. El Dr. Pitskick miró a la multitud, a sus compañeros derrotados, al contenedor de lo que era esencialmente dolor líquido con actitud. Toda su carrera lo había llevado a este momento. El primer contacto entre especies, el avance del conocimiento científico, la oportunidad de comprender cómo los humanos habían convertido en armas su propio sistema nutricional. Por la ciencia, declaró, y tomó la cucharada más grande que su dignidad le permitió. Lo que sucedió después fue, según los 17 videos telefónicos diferentes que se viralizaron de inmediato en las redes sociales, la muestra más espectacular de arrepentimiento alienígena jamás registrada. El Dr. Pitskick no solo lloró. Lloró, en idiomas que aún no se habían inventado. Su dispositivo de camuflaje falló, recorriendo todos los colores del espectro visible, además de algunos que resultaban molestos. Su traductor empezó a emitir lo que parecía una lista de la compra en el antiguo Vulcano, pero en realidad era él gritando y en 47 dialectos diferentes. Jimmy, mientras tanto, terminó su cucharada con la confianza despreocupada de quien ha desarrollado inmunidad a la guerra química tras años de práctica dedicada. Buena tanda, dijo pensativo. Quizás necesite un poco más de vinagre. La multitud enloqueció. La señora Rodríguez tomaba fotos. Los obreros cantaban una especie de canción de victoria. El viejo señor Peterson se reía tanto que tuvo que sentarse. Y el Dr. Pitskick, brillante científico, xenobiólogo de profesión y ahora el mayor experto de la galaxia en por qué nunca se debe retar a un humano a un concurso de comer especias, se encontró aceptando un vaso de leche de la misma especie que había venido a estudiar,
mientras redactaba internamente su carta de renuncia al Instituto de Investigación Galáctica. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico de Depredadores fue, sin duda, la sesión informativa militar más incómoda en los 12.000 años de historia de la organización. El almirante Vestar se encontraba ante los miembros del Consejo reunidos, intentando explicar cómo su equipo de investigación de élite había sido derrotado sistemáticamente por un solo humano, operando lo que parecía ser un laboratorio móvil de armas químicas camuflado en un servicio de almuerzo. La pantalla holográfica mostraba las imágenes que, de alguna manera, habían llegado de las redes sociales humanas a las redes de inteligencia depredadora. Allí estaba el Dr. Pip Skik, recorriendo todos los colores del espectro electromagnético mientras emitía sonidos que violaban varios tratados de comunicación interespecies. Allí estaba el comandante Razak, todavía aferrado a su vaso de leche 3 horas después del incidente inicial, con la mirada perdida como quien hubiera presenciado la muerte térmica del universo y la hubiera encontrado insuficiente. Y allí, en el centro de todo, estaba Jimmy Martínez, limpiando tranquilamente su parrilla y preguntando si alguien quería repetir. «Déjenme entender esto correctamente», dijo el consejero Resnar, con la voz impregnada de la incredulidad que suele reservarse para los informes de tratados de paz espontáneos. Nuestro mejor guerrero y toda nuestra división de investigación xenobiológica fueron neutralizados por ¿condimentos? Al parecer, te ganabas la escarificación completa sobreviviendo al juicio, no presentándote voluntario. Considéralo un anticipo, explicó Pip amablemente mientras Mac intentaba no hacer una mueca. Si mueres, serás un buen muerto. Al menos lucirás apropiadamente decorado para el funeral. El territorio de los fauces de sombra era una caminata de 3 horas por terreno selvático que parecía diseñado para matar a los visitantes por pura incomodidad. Mac siguió a Ket y a otros 2 cazadores veteranos por un terreno que implicaba más escalada vertical que la que había hecho desde la universidad, mientras intentaba recordar todo lo que Sara le había enseñado sobre las técnicas de combate de los Vortak. Recuerda, Ket le había explicado a través de la traducción de Pip, que la prueba no se trata de matar a los fauces de las sombras. Se trata de demostrar que puedes proteger a los cachorros sometiendo una amenaza sin ponerte en peligro innecesariamente. La valentía temeraria es admirable, pero inútil si mueres. A Mac le pareció un excelente consejo que probablemente ignoraría por completo una vez que la adrenalina le subiera. Encontraron la guarida de los fauces de las sombras en un claro donde el dosel se abría lo suficiente como para dejar entrar la luz del sol. La criatura era exactamente como la anunciaban, aproximadamente del tamaño de una lanzadera pequeña, cubierta de escamas que parecían armadura y equipada con garras que probablemente podrían abrir un búnker sellado sin esfuerzo. Estaba tomando el sol sobre una roca plana y parecía tan amigable como una auditoría fiscal. De acuerdo, dijo Mac, revisando sus armas por enésima vez. ¿Algún consejo de último minuto? No te mueras, respondió Ket, lo que Pip tradujo con lo que sonó sospechosamente a diversión. Apunta también a los puntos blandos detrás de las patas delanteras. Las escamas son más delgadas allí. Maravilloso. Puntos blandos. En la criatura que es básicamente un tanque viviente. Mac entró en el claro y comprendió de inmediato por qué la prueba tenía una tasa de mortalidad tan impresionante. La atención del fauce de las sombras se dirigió a él con la clase de concentración que sugería que ya estaba planeando dónde empezar a comer. Lo que siguió fue menos una pelea y más un extenso ejercicio de resolución creativa de problemas mientras algo del tamaño de un pequeño edificio intentaba convertir a Mac en una masa. El fauce de las sombras se movió con una velocidad asombrosa para algo tan grande, y su carga inicial obligó a Mac a esconderse detrás de un tronco caído que se desintegró bajo las garras de la criatura como cartón mojado. Pip, jadeó Mac, rodando frenéticamente para evitar otro golpe. Por favor, dime que estás grabando esto para la posteridad. Cada segundo aterrador, Dr. Rodríguez, me impresiona especialmente su técnica de huir gritando. Se llama reposicionamiento táctico. El gran avance llegó cuando Mac se dio cuenta de que estaba abordando el problema como un humano,
en lugar de como un Vortak. Los humanos luchaban intentando dominar a sus oponentes. Vortak luchó usando el entorno y la fuerza de sus oponentes en su contra. El claro estaba lleno de árboles robustos y enredaderas colgantes. Más importante aún, contenía varias trampas de caída que los fauces de las sombras anteriores habían creado derribando árboles durante sus disputas territoriales. Mac comenzó a guiar a la criatura en una cuidadosa danza alrededor de estos obstáculos, usando su agilidad superior para mantenerse justo por delante de sus garras mientras la maniobraba hacia la pila más grande de madera caída. «Vamos, equipaje enorme», jadeó Mac, agitando sus espadas para mantener la atención de la criatura. «Sigue al simpático mono rosa». El fauces de las sombras, aparentemente ofendido por ser llamado equipaje, se abalanzó hacia adelante con la fuerza suficiente para romper una piedra. Mac se lanzó de lado en el último segundo, y el impulso de la criatura la llevó directamente a la pila de madera con un estruendo que hizo temblar el suelo. El impacto aturdió al fauces de las sombras el tiempo suficiente para que Mac implementara la segunda parte de su plan: usar las enredaderas colgantes para atar las extremidades de la criatura a los troncos caídos. Era un trabajo agotador, más difícil aún porque su objetivo intentaba arrancarle la cabeza de un mordisco, pero el tamaño más pequeño de Mac le permitía mantenerse fuera de su alcance, mientras las ataduras se apretaban. 20 minutos después, Mac jadeaba junto a un fauces de las sombras completamente inmovilizado que lo miraba con el odio que suele reservarse para los recaudadores de impuestos y la gente que habla durante las películas. «Bueno», le dijo a la criatura, «esto es incómodo para ambos». El Vortak, que observaba, emergió del bosque con expresiones que Mac estaba aprendiendo a interpretar como una sorpresa impresionada. Ket se acercó al fauces de las sombras atado y examinó el trabajo de Mac con la mirada crítica de un profesional. «Dice que tu técnica era poco convencional, pero que afecta a la protección», tradujo Pip. «Además, nunca ha visto a nadie someter a un fauces de las sombras sin derramar sangre, ni la suya ni la de la criatura». «Soy médico», dijo Mac, examinando a la criatura en busca de heridas. «Mi trabajo es preservar la vida, no acabar con ella». Esto aparentemente les pareció profundamente significativo a los Vortek, ya que iniciaron el aullido ritual que marcaba la exitosa finalización de la prueba. Mac se vio sometido a otra ceremonia de escarificación, esta vez recibiendo las marcas completas de la manada que lo designaban como miembro permanente de la familia. 6 meses después, Mac apenas reconocía su antiguo yo. Su estación de investigación se había convertido en una combinación de clínica médica y guardería para cachorros, con estructuras para escalar que habrían provocado crisis nerviosas a los inspectores de seguridad humanos. Su rutina diaria incluía prácticas de caza Dourn con Sara, chequeos médicos para los cachorros, lecciones vespertinas sobre historia y cultura Vortok, y entrenamiento de combate nocturno que lo dejaba exhausto. Pero significativamente más peligroso de lo que cualquier xenobiólogo tenía derecho a ser. Los cachorros habían crecido considerablemente y ahora eran lo suficientemente grandes como para derribar a Mac cuando se emocionaban al verlo, lo cual ocurría a menudo. Runt, en particular, se había autoproclamado guardián personal de Mac y se negaba a perderlo de vista durante actividades potencialmente peligrosas, que, para los estándares Vortok, incluían la mayoría de las formas de la vida cotidiana. «Doctor Rodríguez», anunció Pip una mañana mientras Mac enseñaba a 3 lobatos los detalles del manejo del tricorder médico, «tenemos visitantes acercándose al territorio». Mac levantó la vista de su improvisada lección y vio una lanzadera familiar acercándose al claro donde conoció a Ket. El logotipo del Consejo de Investigación Galáctica se exhibía prominentemente en su casco, junto con varios paneles de comunicación de aspecto oficial. «Bueno», le dijo Mac a Runt, quien se puso inmediatamente a la defensiva al ver a los desconocidos, «parece que vamos a tener que dar algunas explicaciones». La lanzadera desembarcó al director Bass y a otros 2 miembros del consejo, todos con el equipo de protección típicamente reservado para la investigación en entornos hostiles. Se acercaron a la estación de Mac con evidente nerviosismo, esperando encontrar un cadáver o a un loco.
Lo que encontraron fue a Mac emergiendo de la jungla, con Runt a hombros y Sarah flanqueándolo como un guardaespaldas. La apariencia de Mac había cambiado considerablemente. Las cicatrices rituales lo identificaban como Bortok Pak. Su piel estaba bronceada por la constante actividad al aire libre y sus movimientos transmitían la fluida confianza de alguien que había aprendido a sobrevivir en el mundo de un superdepredador. Director Bass, dijo Mac alegremente, bienvenido al vecindario. Le ofrecería café, pero ahora nos dedicamos más a la carne cruda y al jugo de fruta fermentado. Bass miró a Mac como si le hubiera crecido una cabeza extra. Doctor Rodríguez, cuando dejó de informar hace 6 meses, asumimos que estaba muerto. ¿Qué ha pasado exactamente aquí? Mac señaló a la próspera comunidad que los rodeaba. Los Bortok adultos seguían con sus rutinas diarias mientras los cachorros participaban en elaborados juegos que también funcionaban como entrenamiento de combate, todo centrado en la estación médica que se había convertido en el corazón de su territorio. Me adoptaron, dijo Mac simplemente. Resulta que, cuando salvas a los hijos de alguien, tienden a querer que estés cerca. Uno de los otros miembros del consejo, un académico de aspecto nervioso al que Mac no reconoció, se adelantó con una tableta llena de documentos oficiales. Doctor Rodríguez, lleva 6 meses desaparecido sin presentar un solo informe. El consejo se ha visto obligado a declararlo desaparecido, dado por muerto. Estamos aquí para realizar una investigación oficial, y si es necesario, recuperar sus restos. Mac miró al hombre con la expresión paciente que había aprendido al ver a Sarah lidiar con cachorros particularmente lentos. Bueno, como puede ver, no estoy muerto. Tampoco estoy desaparecido. Estoy exactamente donde quiero estar, haciendo exactamente lo que quiero hacer. Rascó a Runt detrás de las orejas, provocando que el cachorro ronroneara con un sonido como el de un motor bien afinado. He aprendido más sobre xenobiología en los últimos 6 meses que en los 10 años anteriores de trabajo de laboratorio. Pero su investigación, protestó Bass. Su carrera. No puede simplemente abandonar la civilización para jugar a las casitas con depredadores peligrosos. La expresión de Mac se endureció ligeramente y Sarah se acercó, sin amenazar, sino con esa presencia protectora que sugería que la conversación podría acabar mal para cualquiera que molestara a su hermano de manada. Depredadores peligrosos, repitió Mac. Director, estos peligrosos depredadores me han enseñado más sobre la familia, la lealtad y la auténtica cooperación científica que lo que aprendí del consejo. Me han hecho parte de su manada, me han confiado sus recursos más preciados y me han mostrado lo que significa formar parte de algo más grande que yo mismo. Señaló a los cachorros, que ahora observaban a los desconocidos con curiosidad atenuada por la cautela. Estos cachorros crecerán para ser el puente entre nuestras especies. Están aprendiendo medicina humana junto con las técnicas tradicionales de caza Bortak. Hablan ambos idiomas, comprenden ambas culturas y harán que el contacto entre nuestros pueblos no solo sea posible, sino también beneficioso para todos los involucrados. ¿Y si les ordenamos que regresen a la Tierra? Max sonrió, y había algo en esa expresión que denotaba 6 meses dedicados a aprender a pensar como un superdepredador. Entonces estarás dando órdenes a alguien que ya no está bajo tu autoridad, dijo. He solicitado la ciudadanía de la Confederación Bortak. Legalmente hablando, ya no soy propiedad humana. Las implicaciones burocráticas de esta declaración claramente no se les habían ocurrido a los miembros del Consejo, quienes iniciaron una discusión apresurada sobre jurisdicción y protocolo diplomático. Mientras discutían, Runt se bajó de los hombros de Mac y se acercó a los desconocidos con una especie de curiosidad intrépida que lo identificaba como el aprendiz de Mac. Hola, dijo Runt en un galáctico estándar con un acento perfecto, dejando a los 3 miembros del consejo paralizados de la sorpresa. Soy Runt, el que aprende las costumbres humanas. Mac, el que cura cachorros, me está enseñando a ser médico. Ver a un joven Bortak, una especie previamente considerada demasiado peligrosa para el contacto diplomático, presentándose cortésmente en un impecable galáctico estándar,
Aparentemente fue suficiente para disipar cualquier objeción que los miembros del consejo hubieran estado preparando. Pip, le dijo Mac a su compañera Ia, por favor, elabora un informe completo sobre nuestro programa de intercambio político y cultural. Creo que el consejo va a necesitar documentación. Ya preparado, doctor. Rodríguez, también me he tomado la libertad de redactar una propuesta formal de investigación para ampliar la cooperación entre humanos y Vortak. Las posibles aplicaciones de la biotecnología Vortak son realmente notables. El director Bass observó la próspera comunidad, los cachorros sanos y la evidente integración entre la sociedad humana y la Vortak. Su mente burocrática calculaba claramente las implicaciones políticas y económicas de lo que Mac había logrado. Doctor Rodríguez, dijo lentamente, quizás deberíamos hablar sobre el establecimiento de una estación diplomática y de investigación formal aquí, con usted como nuestro enlace oficial, por supuesto. Mac sonrió y alborotó el pelaje de Runt con cariño. Director, pensé que nunca lo pediría, pero debería saber que cualquier acuerdo formal pasa por el Consejo del PAC, y no negocian con nadie que no entienda los protocolos adecuados de crianza de cachorros. Mientras el sol se ponía tras el dosel de la selva, Mac observaba a los miembros del consejo intentando torpemente aprender la cortesía básica de Vortak de un grupo de cachorros que consideraban sus esfuerzos hilarantemente insuficientes. Sara se acercó y dijo algo que hizo reír a Pip. Dice que los burócratas de color rosa pálido necesitan más entrenamiento antes de estar listos para el verdadero trabajo diplomático, tradujo Pete. Pero cree que podrían ser educables si sobreviven al proceso de orientación. Max se recostó contra un árbol con Runt acurrucado a su lado, observando cómo sus dos mundos comenzaban el lento proceso de aprender a entenderse. No era la carrera que había planeado, pero sin duda era la que estaba destinada a él. «Sabes, Pip», dijo, «creo que esta nota al pie va a ser mucho más interesante de lo que nadie esperaba». En efecto, doctora Rodríguez, aunque técnicamente ya no eres una nota al pie, eres el primer capítulo de una historia completamente nueva. Max sonrió mientras la selva se acomodaba a su ritmo vespertino a su alrededor. A veces los mejores descubrimientos no fueron los que buscaste. Fueron los que te encontraron cuando fuiste lo suficientemente valiente para dejarlos.